Buenas noches a todos nuestros amables televidentes. Es una alegría, un gozo nuevamente estar con ustedes compartiendo estas enseñanzas bíblicas en este su programa Alegres de las Naciones. Nuevamente hoy estaremos estudiando el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, un capítulo bastante interesante que nos habla acerca de una Babilonia religiosa, de un poder espiritual que va a estar en estos últimos tiempos presentándose ahí como una iglesia, pues un sistema religioso dirigido por el anticristo. Así que hoy continuaremos ahí, estaremos haciendo un breve repaso desde el versículo 8 del capítulo 17, donde ayer estuvimos hablando ya un poco apretados al final del programa, así que ahora tendremos ese breve repaso. Mi compañero Januario. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Como siempre vamos a comenzar orando por todos ustedes que nos miran, que nos permitan entrar a sus hogares todos los lunes y los martes de 7 a 8 de la noche. Vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a poner nuestras vidas y las vidas de ustedes para que todo pueda salir de la mejor forma para este programa, que Dios nos dé sabiduría e entendimiento para poderlo hacer. Bueno, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque siempre estás con nosotros, Señor, en estos momentos, y sabemos que estás bendiciendo a las personas que nos miran. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas obrar en cada una de estas personas. Bendícelos, Padre, grandemente. Permite que cada uno de nosotros, Padre, podamos alcanzar el entendimiento que tú quieres de tu palabra, que nos dé sed por escudriñar tu palabra, Señor, y que cada uno de los televidentes no solo se enfoque en lo que hablamos aquí, sino que busquen más y escudriñen más las Escrituras. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, Señor, y queremos que muchas personas vengan a tus pies y puedan reconocerte como único Dios y como único Señor. Padre, permite que este programa pueda llegar a las personas inconversas para que ellas también puedan escuchar que queda poco tiempo y que es tiempo de buscarte. Este es el tiempo agradable, este es el tiempo en que tú los llamas a volver a tus pies. Dios, gracias. Sabemos que muchos de nuestros televidentes tal vez tienen problemas, pero te pedimos, Señor, que tú les muestres tu poder, tu gracia y tu favor. Son tus hijos, Señor, y te pedimos que todo ataque del enemigo pueda ser cancelado, pueda ser destruido, y que toda venda que haya en los ojos de aquellos que son incrédulos, que no creen, Padre, esa venda sea quitada y la luz del Evangelio les pueda resplandecer a cada uno de ellos. Agradecemos la oportunidad que nos das de poder hablar de tu palabra, Señor. Toma el control de nuestras vidas y de las vidas de los que nos escuchan. Padre, sabemos que el enemigo siempre quiere poner obstáculos, pero sabemos que tú eres más grande y más poderoso que cualquier artimaña del enemigo, Señor. Te pedimos que limpies el camino, que como poderoso gigante vayas delante de nosotros en cada paso que demos. Perdónanos, Señor, por todos aquellos pecados que hemos cometido y ayúdanos a caminar en santidad delante de tu presencia. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como dice el hermano, estamos en Apocalipsis 17. Presentamos un video al principio interesante donde Perry Stone está hablando de algo para mí es muy interesante, porque hay varios personas de Estados Unidos, algunos que son pastores, que están hablando de juicio para la nación del norte, que es, menos mal que lo dicen personas que viven ahí, que son norteamericanos, algunos son judíos, y Perry Stone en este video estaba diciendo que Israel ya no va a necesitar la protección de los Estados Unidos. Esto es bien interesante en función de los eventos que empezamos, que están ocurriendo ya en el mundo, ¿no? Más bien dice que Estados Unidos va a ser dependiente de Israel. Yo creo que tiene que ver mucho con la parte espiritual, sí, de la bendición que Estados Unidos ha recibido siempre por haber apoyado a Israel.
creo que Estados Unidos siempre tiene que depender de esa bendición. Sí, estaba oyendo también a otro pastor judío mesiánico, Kahn, que él decía, fíjate que cuando vino juicio sobre Babilonia fue cuando usaron los instrumentos sagrados de Dios, del templo. ¿No? Y decía él que Estados Unidos, después de, o sea, lo importante es que Estados Unidos es una nación bendecida por Dios, fundada por, se cree, por gente cristiana, y que Estados Unidos últimamente está utilizando cosas sagradas que le pertenecen a Dios para utilizarla en cosas erróneas. Ejemplo, decía él, Canva, el matrimonio. Cosa sagrada. Oíme, que solo le pertenece a Dios porque Él lo instituyó. Exacto. Y ellos lo están desinstituyendo. Exacto. Eso es una profanación de una cosa sagrada. Óigame, el otro que están usando, dicen que de ahí salió lo del arco iris. Sí, también. ¿Verdad? Acuérdense que el arco iris es un pacto. Un pacto de Dios sagrado, con la tierra. Ellos lo tienen en simbolismos completamente paganos. Lo han sacado del contexto espiritual para ponerlo en una cuestión realmente como una blasfemia. Blasfemia contra Dios. Entonces, claro, Dios tiene su límite en ese tipo de cosas. Yo creo que el peor juicio que puede venir ya de una persona es cuando empieza a profanar lo sagrado. Lo sagrado, exacto. Sí. Y en la Casa Blanca, óigame, una vez pusieron los colores del arco iris. Sí, yo escuché eso. Increíble. Qué bueno que lo recordaste, ¿verdad? Porque sí. Sí, entonces todo esto, y con esto que dice, eso lo dijo el pastor Kahn, ¿verdad? Lo pueden buscar en Alegres de las Naciones en el Facebook, ahí lo tenemos. Y lo que dice Perry, el pastor Perry, de que Israel está ya, se considera que ya está como armamentística, manera armamentista, ya está suficientemente grande, que hay cosas que aún no se conoce del armamento que ellos tienen. En la parte también de la medicina médica, están muy inventando ahí, dicen que aún la cura para el Alzheimer ya la tienen los judíos, así sale en un video más, este video lo recorté, pero están viendo que Israel como que se está separando, y esto es importante para ver los acontecimientos que se están dando y que se van a dar en el futuro, y que los estamos estudiando aquí en el Apocalipsis. Me gustaría que me pusieran la diapositiva. El día de ayer vimos un poco de Apocalipsis 17, del 7 al 9. Estuvimos hablando de la ramera, de que cómo se asombra Juan al ver esta ramera. Habíamos dicho que esta ramera, ¿verdad?, iba montada en una bestia. Habíamos dicho también que muchos consideran que esta ramera la ponen como el Vaticano, como por las 7 colinas que hay en el Vaticano, que habríamos dicho ayer que estas 7 colinas, la verdad, no solo se encuentran en el Vaticano, también las tenemos en Bizancio, donde Constantino fue a colocar su sede. Que él dividió también la iglesia de aquel tiempo en la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, y también tiene 7 colinas. Se habla de que Jerusalén también tiene 7 colinas. Entonces es muy complicado llegar a una conclusión en base a estas 7 colinas, lo dijimos ayer. Ahora, miremos lo que dice Apocalipsis 17, 10 al 14. Y son 7 reyes, dice. 5 de ellos, donde va montada la mujer, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y que no es también el octavo, y entre los 7 y va a la perdición. Esto lo vimos el día de ayer. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Pudimos ver esto. Miren, según traje unos textos para que nosotros pues no solo estamos leyendo libros de Kahn o de Perry, también pues leemos a Elvis Carballosa. Miren lo que dice Elvis Carballosa en base a este texto.
El texto sugiere una existencia natural o mortal de 7 reinos con sus reyes, pero al mismo tiempo se señala una existencia sobrenatural de la bestia en la etapa final de su carrera. Sin duda, la bestia de Apocalipsis 17 es una misma mencionada en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 la bestia sube del mar, es decir, del abismo, igual que en Apocalipsis 17:8. La procedencia del abismo sugiere su regreso a la existencia en forma sobrenatural. Fíjense bien. Bullinger dice en el capítulo 13, la bestia surge del abismo y es por lo tanto claramente sobrehumana. Durante la primera mitad de la semana de la tribulación, esta será su etapa mortal, como una persona mortal, el anticristo. Y en la segunda mitad, en esta su etapa, va a ser sobrehumana, ya que en Apocalipsis 13:3, en vista como herida de muerte, pero aquí en el capítulo 17 se nos hace retroceder y somos informados adicionalmente respecto al pasado, presente y futuro de la bestia. ¿Qué están diciendo el Carballosa y Bullinger? Que los primeros 3 años y medio del anticristo va a ser una persona humana, pero le hacen creer a las personas, o sea, muere sacrificado el anticristo, según la palabra que habíamos visto en programas pasados, la palabra griega que está ahí, y se puede creer que o la bestia, ese espíritu inmundo, toma control del cuerpo del anticristo, o, como lo vimos ayer en unos videos, se puede ser un clon igual al anticristo, donde esta bestia inmunda que sube del abismo toma el control en los últimos 3 años y medio. Entonces aquí vemos a escritores pues muy famosos. Pérez Milo también, fíjese bien, en la parte de abajo dice: algunos eruditos consideran que la herida mortal tiene que ver con la muerte literal y la resurrección de la bestia, el anticristo. Sabemos que solo Dios puede resucitar, pero se imaginan un clon o un espíritu inmundo que entre en el cuerpo del anticristo, podría realmente traer a la vida del anticristo, y la gente se va a maravillar de esta resurrección. También tenemos a John F. Balbur, óigame, un escritor famosísimo. Estos no son escritores de libros, estos son escritores de teologías sistemáticas. Fíjense bien. Dice eso: el hecho de que la bestia era y no es y está para subir a la misma en el futuro es otra indicación de lo que se presentó en 13:3, la sobrevivencia sobrenatural y resucitación tanto del dictador mundial como de su imperio. Impresionarán al mundo por su carácter sobrenatural y hará que la gente adore la bestia y a Satanás. Óigame, grandes escritores. También tenemos a John MacArthur, que piensa exactamente lo mismo. Y dice aquí: y pelearán, la bestia, ¿verdad?, peleará contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos fieles. No sé, Denis, si tenés algún comentario de lo que vimos ahorita. Sí, claro. Estábamos viendo ahí en este versículo 10, lo que habla de los, el versículo 12, donde nos habla de los 10 cuernos que Juan había visto. Decíamos que era esa alianza del anticristo con el falso sistema religioso, que no iba a durar mucho. Al final de esta alianza, los 10 cuernos, o sea, estos 10 reyes se unen con la bestia, que es el anticristo, y van a aborrecer a esa ramera de una manera terrible. O sea, el anticristo astutamente, luego de haber usado el falso sistema religioso para ayudarse él mismo a ganar control del mundo, él mismo lo va a eliminar. O sea, muy astutamente el anticristo no va a mostrar ningún tipo de compasión ni de agradecimiento con este falso sistema religioso que va a estar operando en ese tiempo. ¿Por qué? Porque él va a desear que todo el mundo lo adore solo a él. Él se volverá contra este falso sistema religioso denominado en este capítulo como la ramera, y dice la palabra que la dejará desolada y desnuda y devorará sus carnes, y aparte de eso dice que la quemará con fuego. Óigame, qué lenguaje gráfico de extensa violencia se emplea aquí para poner en claro que el anticristo y sus secuaces, ¿verdad? Que digamos esos 10 reyes que se van a unir ahí y que van a reunificar el imperio romano, van a acabar por completo con este falso sistema religioso, ¿verdad?
Pero hay algo bien interesante aquí. Pareciera, ¿verdad?, como que el anticristo y sus secuaces, estos reyes que se van a unir con él, parece que están logrando su propósito, pero precisamente todo lo que está sucediendo está dentro del propósito del plan soberano de Dios. En realidad ahí es Dios quien ha puesto en los corazones de estos seguidores del anticristo el ejecutar lo que Dios quiso, o sea, dar su reino a la bestia. Ese es el propósito de Dios, que esto suceda. El poder de Dios está detrás de la destrucción y de la misma consolidación de este imperio malvado. O sea, como siempre, Satanás viene a ser el instrumento de los propósitos de Dios. El gobierno unificado del mundo, que ha sido tan buscado por los humanistas, ya Mario. O sea, los humanistas han tratado de unificar todos los gobiernos del mundo y hacer un solo gobierno, y esto al final de cuentas va a llegarse a ser realidad, pero ¿para qué? Solamente llegará a ser realidad esto para ser destruido en una poderosa acción de juicio divino. O sea, toda profecía de la venida de Cristo y del establecimiento de su reino será cumplida enteramente aquí en estos pasajes maravillosos. Y lo que decía Januario, bien interesante ver este pasaje aquí del versículo 14, dice, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. O sea, aquí tenemos nosotros realmente la victoria completa. Aquí cuando Cristo vuelva, aquí hay algo bien importante que yo quiero mencionar. Lo que dijiste, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Son llamados y elegidos y fieles. O sea, aquí hay algo bien interesante, ¿verdad? Primeramente, aquí vemos la victoria total de Cristo cuando destruye completamente las fuerzas que se reúnen contra Él en su segunda venida. Y la razón por la cual estas fuerzas enemigas no lo pueden derrotar, según este versículo, dice, los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. O sea, establece de que Cristo tiene control sobre todo y tiene el dominio sobre todo. Y Él tiene la victoria porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Pero con Cristo viene una compañía ahí que son llamados y elegidos y fieles. Y según MacArthur, cuando Cristo vuelva, estarán estos llamados y elegidos y fieles, que son una indicación o mejor dicho, un calificativo, llamados, elegidos y fieles, que solo se le puede atribuir, Januario, a la iglesia. Los términos aquí son amplios, en la Biblia encontramos términos muy amplios y definitivos que nos muestran que somos nosotros los que somos eternamente escogidos, que somos elegidos en Cristo antes desde la fundación del mundo. Somos los llamados y convocados a la hora de vida por el Padre para el arrepentimiento y la fe que salva, según Juan 6:44. Y también somos los que somos llamados a mostrar la verdadera fe salvadora de Cristo Jesús. Así que cuando Cristo regrese con sus escogidos y sus santos ángeles, también vamos a estar nosotros ahí como esos escogidos, Januario, y eso impresiona, porque imagínense qué honor, qué privilegio, que cuando Cristo regrese y tenga esa victoria sobre todas estas naciones que se han reunido bajo el mando del anticristo, Cristo las derrotará, pero nosotros estaremos ahí con Él. Sí. Bueno, es una definición a la que nosotros llegamos, porque la palabra del Señor así nos lo muestra, y estábamos hablando, ¿verdad?, de que la Biblia, aquí creo que en Apocalipsis 19 de Januario, no sé si te acordás, que dice que en el Apocalipsis 19:13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, hablando de Jesucristo, y los ejércitos celestiales, dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de su furor, de la ira del Todopoderoso. Lo que me llama la atención aquí es que Juan ve al Cordero vestido de ropa teñida de sangre, representando la victoria que él ha tenido. Y
con él una compañía de ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo y blanco y limpio. Y dice el cántico, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Yo no podría atribuir eso, Januario, a los ángeles, porque pues en ningún pasaje pues se menciona que los ángeles se visten de lino fino y resplandeciente. Entonces, para muchos teólogos y estudiosos de la Biblia, esta es una representación de que nosotros como iglesia venimos con Cristo en ese día final, en esa batalla de Armagedón, acompañándolo para tener esa victoria juntamente con el Cordero de Dios. Un honor inmerecido, pero ya Dios lo ha establecido así. ¿Qué pensás sobre eso, Januario? No, lo que podemos ver ahí es que por eso creemos en el premileniarismo, porque miramos nosotros que aquí Jesucristo viene, ¿verdad?, con sus elegidos, con sus santos, porque la palabra dice, el Señor, pelearán contra el Cordero, dice, y el Cordero los vencerá, porque el Señor es Señor Rey de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos. O sea, los que están con Él en ese momento son llamados, elegidos y fieles. Y ya mencionó mi compañero ese versículo de Apocalipsis 19, donde ya es la consumación de Apocalipsis. Y Judas 1.14 también dice, de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor vino con sus muchos millares de sus santos. Esto lo dice Judas 1.14. Entonces aquí estamos viendo que Jesucristo aquí retorna a la tierra, pero viene con sus santos. Esto es importante porque hay mucha gente que dice que la iglesia pasará por la gran tribulación. Y aquí podemos ver que cuando Jesucristo regrese a derrotar al anticristo, a darle lo que le corresponde a la Babilonia, oigan, ahí en ese momento viene también la iglesia. Hay una frase que dice John MacArthur, que dice, cuando Cristo regrese con sus escogidos y sus santos ángeles, aplastará sin esfuerzo alguno al mayor ejército que se haya formado jamás en la historia de la humanidad. Y realmente nosotros estamos acompañándolo ahí, Januario, pero quien hace el trabajo de poder y destrucción es el Señor, como dice Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Nosotros tenemos una participación presencial, creo, solamente en este gran día de la batalla y del juicio final. Fíjate bien, entonces aquí miramos que Judas habla de los millares. Muchos dicen que estos millares de santos, dije que son los ángeles, pero estamos viendo en el versículo de Apocalipsis 17 que dice que estará con sus elegidos. Los elegidos, hermanos, no son ángeles, los elegidos es la iglesia, el pueblo de Dios. Simplemente, claro. Hay un libro que se llama el libro de Enoc, que es un libro no canónico, hacemos la aseveración de eso. Dice, y que lo menciona Judas, lo traemos a colación porque Judas lo menciona. Fíjense bien lo que dice Enoc, este es el Enoc 1:3, dice, es acerca de los elegidos que hablo, dice. Miren, los elegidos, a causa de ellos que pronuncio mi oráculo. El único gran santo vendrá desde su morada, dice. El Dios eterno andará sobre la tierra, sobre el monte Sinaí, aparecerá con su gran ejército y surgirá en la fuerza de su poder desde lo alto de los cielos. Y todos los vigilantes son los ángeles caídos, temblarán, dice, y serán castigados en los lugares secretos, y todas las extremidades de la tierra se resquebrajarán, y el temor y un gran temblor se apoderarán de ellos hasta los confines de la tierra. Las altas montañas se resquebrajarán y derrumbarán, y las colinas se rebajarán y fundirán como la cera ante la llama. Y la tierra se dividirá, eso lo dice Apocalipsis, que aún Jerusalén se dividirá en 4 partes. Y todo lo que está sobre la tierra perecerá y habrá juicio sobre todos. Pero con los justos él hará paz y protegerá a los elegidos, y sobre ellos recaerá la clemencia. Y todos ellos pertenecerán a Dios, serán dichosos y benditos. Los ayudará a todos y para ellos brillará la luz de Dios. Mirad el que viene
Fíjense bien en este versículo, mirad el que viene con una multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos y aniquilará a los impíos y castigará toda carne por todas las obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra él. Enoc 1, 3 al 9. Hermano, es bonito saber que nosotros no pasaremos por la gran tribulación, y es más bien cuando venga el Señor Jesucristo a poner orden sobre la tierra que vendremos nosotros con Él y miraremos todo este juicio que se va a levantar contra las naciones. Así es. Fíjate que me llama la atención, Januario, ese lenguaje de extrema violencia que dice, que habla del ataque de estos 10 cuernos, que habla el versículo 16, dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, es un juicio terrible para este falso sistema religioso, donde se nos deja claramente de que el anticristo deja muy claro que va a acabar por completo con este falso sistema religioso. Y obviamente pues es un propósito del plan divino de Dios quien está detrás de esta destrucción y a la misma vez la consolidación del anticristo para pues poder ser al final de cuentas destruido por el mismo Dios. Voy a leer Apocalipsis 17:14, dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Interesante, Januario, que ahí vemos según este versículo que es Dios quien ha puesto en los corazones de estas personas ese sentir para que lleven a cabo sus propios propósitos y se puedan cumplir las palabras de Dios. Estos poderes malignos creían que estaban cumpliendo sus propios propósitos, pero de hecho lo que estaban haciendo eran cumpliendo los propósitos de Dios. Un gran estudioso de la Biblia, R.H. Charles, dice, hasta la ira de los hombres conduce a la alabanza de Dios. La verdad detrás de esto es que Dios no pierde nunca el control de los asuntos humanos. Recordémonos, Januario, no sé si te acordamos ahí en el libro de Isaías, capítulo 10, ahí se nos ofrece un claro ejemplo de cómo Dios usó a los asirios para poder cumplir con el propósito de Dios. Y así también vemos otro ejemplo también en el Nuevo Testamento, como el emperador César Augusto dicta aquella ley de empadronamiento para poder recaudar sus impuestos, pero esto obligó a la Virgen María y a José también a viajar hasta la pequeña aldea de Belén para que se cumpliesen las profecías de la Escritura. Y así es como Dios muchas veces utiliza poderes malvados para al final de cuentas poder o hacer cumplir sus propósitos en la tierra. Fíjate, algo interesante, que la mujer está sobre la bestia, ¿va? Me imagino que la mujer o este sistema religioso se siente confiada y pareciera que la mujer domina a la bestia. En un determinado momento, cuando alguien anda en un caballo, el que controla el caballo es el que va montado sobre él. Y en este caso, la mujer piensa que tiene control sobre la bestia. Pero aquí se mira que la bestia, óigame, o estas naciones o estos gobernadores solo han utilizado a la ramera, solo han utilizado este sistema religioso, porque va a llegar un momento que ellos mismos la van a destruir. Claro. Y ahí que claramente el versículo comienza diciendo, me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta. Y ahí si nosotros notamos ese verbo se sienta, ese verbo está en presente continuo, indicando así de que se sentó, se sienta y se va a sentar aún en los tiempos finales. Esto también pues tiene un concepto amplio de lo que va a ser las naciones y los pueblos al final de los tiempos. Por consiguiente nosotros podemos creer ahí que las naciones y pueblos aquí aludidos
no son solamente naciones y pueblos del pasado, sino que son naciones muy conocidas en el presente, tal vez como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania Occidental. O sea, es un dominio llanuario a nivel mundial, obviamente, pero donde las naciones principales del mundo tienen que estar bajo ese dominio de esa ramera. Fíjate bien, en todo lo que hemos visto nosotros, la mayoría de los teólogos y las personas que estudian estas profecías, unos dicen que la ramera que se habla ahí, la Babilonia, aquí miramos la iglesia de Roma. Esta es una de las teorías. Otros piensan que la ciudad de Nimrod, esta ciudad donde se construyó la Torre de Babel, va a ser reconstruida. Ya hemos visto que la Unión Europea ha utilizado algunos afiches sobre esta reconstrucción y que hay arquitectos, hay gente que quiere que, bueno, en el tiempo ya lo vamos a ver, que en el tiempo de Saddam Hussein se quiso reconstruir esta ciudad y que se piensa que va a ser reconstruida en los últimos tiempos, así como el templo de Jerusalén. Y muchos dicen que se está refiriendo a esta ciudad, pero hemos visto que también hay otros que dicen que la ciudad que se refiere, la Babilonia en ese momento, muchos piensan que es Estados Unidos, algunos lo miran como que es Nueva York, y que esta es la ciudad que va a ser destruida. La Babilonia del capítulo 18, entonces, aquí están los tres Babilonias que los teólogos han debatido y que unos dicen que es Roma, la espiritual, otros dicen que podría ser la Babilonia espiritual, posiblemente, no sé. Y podría ser esta la Babilonia física, o sea, donde verdaderamente se comenzó con la comercial. Y la comercial podría ser Nueva York. Me interesa que las tres Babilonias están identificadas, claramente cada una se lleva un capítulo. La Babilonia espiritual... Son verdaderamente que tener dos ahí en Apocalipsis. Sí, dos, pero también está el poder del ejército en el capítulo 19. Sí. En que realmente tenemos dos Babilonias, pero tenemos el último poder que también se levanta, que es el poder del ejército, que encontramos en el capítulo 19. Y fíjate que hay una comparación importante, ¿verdad? Que yo estaba viendo. Fíjate que, por ejemplo, las comparaciones entre las dos Babilonias, por ejemplo, la Babilonia del capítulo 17 es una Babilonia misteriosa, mientras que la Babilonia del capítulo 18 es una Babilonia literal. Pues. También la Babilonia del capítulo 17 es una Babilonia que es un misterio, la otra del capítulo 18 no es un misterio, es una realidad. Todo lo que está en el capítulo 17 se explica, todo está tan claro que no hay necesidad de que se explique. Es un capítulo que nos habla claramente a qué tipo de Babilonia se refiere. Juan se asombró con la Babilonia del capítulo 17, pero no se asombra con la Babilonia del capítulo 18. También una monta sobre una bestia, una Babilonia, que es la mujer que está montando sobre la bestia, pero en la otra no aparece montada sobre una bestia. Así que hay diferentes cosas que la diferencian. A una se le llama mujer, a la otra se le llama la gran ramera, etcétera. Entonces, como podemos ver, en la misma Biblia, cuando miremos el capítulo 18, vamos a ver que se hace una distinción entre dos Babilonias. Pero creemos que esta Babilonia espiritual o mística de que habla la Biblia no solamente es una religión. Esto queremos creo dejarlo un poco claro. La Babilonia es un sistema religioso. Esa Babilonia mística, esa Babilonia que asombra a Juan, que no es una Babilonia física, sino es una Babilonia espiritual o mística. Esta Babilonia es un sistema que se instauró desde los tiempos de Nimrod, ¿verdad? Y que fue el culto a la madre y el hijo, Nimrod, Semiramis y Tamuz. Entonces creemos que esa es la Babilonia mística, es un sistema religioso que se ha metido en casi todas las religiones del mundo y que usted la va a encontrar, este culto
a la madre y al hijo y al sol, a todas estas deidades, la va a encontrar en China como la va a encontrar en la India. La va a encontrar en la iglesia de Roma como la va a encontrar también en la iglesia evangélica. La va a encontrar aún en otras religiones como los mormones. Aún algunos creen que se encuentra también en los adventistas, en los testigos de Jehová. Entonces, este sistema religioso es el que ha permeado la sociedad y todas las religiones. Ustedes lo pueden ver en Estados Unidos, la nueva era, que ahora están tratando de unir a todas las religiones, y aún se han visto esfuerzos por algunos religiosos de Roma de tratar de lograr esa unidad. Y también no vamos a negar que puede hacer que exista la Babilonia, podría ser una Babilonia comercial como es Estados Unidos, ¿no? Algunos lo creen, solo pues lo decimos así porque así algunos lo creen, y otros que puede haber una Babilonia literal, la resurrección de Babilonia. Esto, hermano, ha sido tratado por mucha gente, y cuando estaba Saddam Hussein se trató de reconstruir, pero el embargo de Irak impide reconstruir Babilonia. Ustedes pueden ver ese documental donde hubo un embargo contra Irak, y esto pues detuvo la reconstrucción de Babilonia literal, ubicada en el mismo lugar donde se construyó la Torre de Babel. Entonces ahí miramos que en el capítulo 18, el lunes, vamos a ver esa Babilonia. Miren el culto a la madre y el hijo, el culto que salió de la Babilonia de Nimrod. Miren Semiramis y su hijo Tamud. Aquí miramos que en las diferentes religiones, en la hindú, en la egipcia, también lo miramos en varias religiones de ahorita, miramos que este culto de la madre y el hijo no es nuevo, no es solo de una iglesia, sino que se ha venido, hermano, se ha venido fortaleciendo y forjando con el paso de los tiempos. Acuérdense que cuando Dios confunde las lenguas en Babilonia, hermano, todas estas lenguas se distribuyeron por todo el mundo, y todos ellos llevaron el culto de la madre y el hijo a cada una de las regiones donde fueron. Y es por eso que increíblemente podemos encontrarlo en la religión romana, podemos encontrarlo en la religión griega, la podemos encontrar en Egipto, en Semiramis, en Babilonia, en Éfeso, y todo esto, hermano, es porque todo proviene de un mismo tronco, que es la adoración que se dio en los tiempos de Nimrod. Y todo esto, hermano, lo podemos ver. Entonces, por eso decimos que este culto religioso no pertenece a una sola religión, sino que todas las religiones en parte están involucrados en esto. Aquí los vemos, miren, Gaia e hijo, Denmer y Sigiorus, ¿verdad? Kuan Yin e hijo, hasta los chinos, mire, hasta está también en las religiones ya de América, mire, hasta está ahí Ganesh y Parvati, ¿verdad? Que es hindú. Ahí está el culto a la madre y el hijo, hermano. Eso ustedes lo pueden leer en el libro el Babilonia, Misterio Religioso de Bishop, y ustedes pueden, para que puedan ahondar más en todo esto, este culto que se ha forjado por siglos y está involucrado en muchas de nuestras iglesias y muchas de nuestras religiones. Y esto lo vamos a ver, fíjate en esto, aquí miramos lo que es el obelisco. Viene también de los tiempos de Nimrod. Saben ustedes que Nimrod dicen que fue asesinado y fue despedazado. Algunas teorías dicen que el que lo mató fue Sem. Fíjense bien, Nimrod, como fue despedazado, dicen que agarraron sus pedazos y que Semiramis lo que agarró, según algunas teorías, fue el miembro viril de Nimrod. Después Semiramis dice que tuvo un nacimiento también parecido al de Jesucristo, y nace Tamuz, que fue la reencarnación de Nimrod. Entonces aquí miramos ese símbolo que es el obelisco, y eso, hermano, todo el mundo lo sabe, o sea, en cualquier lado
a un cristiano o no cristiano, se sabe que ese personifica al falo, al miembro masculino, el miembro viril, que era adorado, y ahí era una adoración al dios Sol. En este caso, aquí lo miramos en Egipto, y uno de los obeliscos, el obelisco Luxor en Francia. Hermano, lo miramos también en China, el obelisco, así como el culto a la madre y el hijo, también este obelisco fue llevado a todas regiones del mundo. Hay obeliscos, y la gente podría decir, es que esto es algo arqueológico, ¿verdad? Pero la verdad es que ese es un símbolo de adoración, y es un símbolo del miembro del hombre. Ahí está en Argentina, donde, hermano, traté de conseguir una foto que no fuera tan informativa de lo que pasa ahí, pero ahí miran ustedes un montón de gente desnuda alrededor del obelisco, y eso se da en muchos países donde los obeliscos se han utilizado para ir, ahí se va a desnudar la gente para hacer sus protestas. Ahí miramos alrededor de un obelisco. Miramos este obelisco, ¿verdad? También casual, no sé, tal vez lo usan como obra arquitectónica, pero ahí lo tenemos, un obelisco también. ¿Y dónde está el obelisco, en el Vaticano? En el mero Vaticano tenemos un obelisco. Oíme, pero fíjate cómo es, ¿va? Que yo verdaderamente no entiendo cómo en una cuestión religiosa puede estar en esto. Es que no tiene ninguna relación con Dios. No sé si es que ellos han evadido esa investigación y esa verdad de qué significado puede tener ese tipo de obelisco, y lo que está diciendo Januario pues son investigaciones que se han hecho con bastante base hasta científica y histórica sobre todo. Con lo que está diciendo Januario no es algo que nosotros lo estamos inventando, sino que es en base a lo que la historia nos muestra. La interrogante es ¿por qué las iglesias tienen esto? ¿Por qué algunas organizaciones religiosas tienen en común un obelisco, Januario? Mira, esto es, yo lo examinaría para la gente que va a estas religiones, de ver por qué sucede esto, qué hay detrás de todo esto, porque el sistema religioso desde Nimrod está inmiscuido en líderes de las religiones. Digamos, en la tumba de Elena White miramos ese obelisco, y eso hasta yo tengo videos donde una persona está explicando que eso es algo normal, dice que pues tener un obelisco no es nada del otro mundo, pero lo miramos ahí en la China, en la tumba de Elena. Miramos algo que a mí me extrañó, ver este obelisco, y yo pues somos cristianos evangélicos, y miramos este obelisco. ¿Dónde creen que está? En la Convención Nacional Bautista, la Iglesia Bautista, National Baptist Convention. ¿te imaginas? Del mundo, Januario. Entonces puede ser que nosotros, no sé si es que somos muy conspiranoicos, era la palabra, pero la pregunta es por qué tienen este tipo de objetos, sabiendo que, miren, eso es completamente algo subliminal que rinden una adoración que no va dirigida a Dios, o no sé si podemos decirle adoración, pero tiene una influencia realmente este tipo de artefactos, si le podemos decir, a este tipo de obeliscos que se encuentran en diferentes iglesias arqueológicos, ¿no? De diferentes religiones. ¿Por qué está en común eso? Lo impresionante es que ahora pues lo podamos ver puesto hasta en una iglesia bautista, de una doctrina tan sana como son los bautistas. Entonces puede ser que, como lo dicen algunos, es un elemento arqueológico que ellos colocan, pero se puede ver que todo esto está llevándonos a algo. Hay videos donde todas las iglesias, óyame, podemos ir, todas las religiones, no todas las iglesias, están llegando a pláticas para unirse. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Con las tinieblas. Sí, porque eso es una relación
que no tiene que ver con la iglesia. No sé si alguien puede ver alguna representación de Cristo crucificado y resucitado en ese obelisco. Si eso nos lleva a alguna realidad bíblica o alguna verdad bíblica, ese tipo de monumento. Ya, Mario, yo no veo absolutamente nada ahí. Entonces, si eso no es de edificación, ¿por qué tiene que estar en una iglesia? Sí, y fíjate que estamos viendo que, fíjense bien, en la potencia mundial como es Estados Unidos, que siempre hemos creído que, bueno, es una potencia democrática, Israel dice que ya no va a necesitar de esta potencia. Estamos viendo que Israel, que es donde se centran los pactos del Señor para estos últimos días, y se está separando de Estados Unidos. Y estamos viendo que en la potencia del norte, ¿qué nos sale de ahí? Pornografía. Las películas en Hollywood, hermano, nos está invadiendo con bueno, guerras, pornografía, homosexualismo, lesbianismo. Bueno, ahorita se dio ese caso de todo ese montón de sacerdotes que con la pederastía. Mario, disculpa que te interrumpa, pero no sé si vale la pena mencionarlo, el video que me compartiste hoy en Facebook acerca de esta agrupación famosa a nivel mundial que están ya casi presentándose desnudos. Esta agrupación llamada Hillsong. Yo compartí un video hoy en mi Facebook donde aparece el cantante de Hillsong con un chorcito chinguito, casi parecido a aquel cantante de Guns N' Roses, Axel, no sé el nombre de él completo, pero él sale en algunos de sus conciertos solo con un sombrero, con su cabello largo, sin camisa y con un chorcito chinguito y con botas. Así andaba ese muchacho de Hillsong. O sea, yo porque antes escuchaba ese tipo de música y realmente ellos están imitando esto. Me preocupa porque el apóstol Pablo escribe ahí en el libro de 2 Tesalonicenses que la aparición del hijo de perdición no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía en la iglesia. Entonces, si a esto no le llamamos apostasía, ¿cómo le podemos llamar a estas cosas que estamos viendo en la iglesia? En Estados Unidos se está viendo ya que hay iglesias que están casando parejas de hombre con hombre. Si usted, amado televidente, no está al tanto de las noticias a nivel internacional, entonces usted no está ignorando grandes verdades. La luz de la verdad de los acontecimientos no le está llegando a su vida. Estamos viviendo realmente una apostasía donde la iglesia se está apartando de los reglamentos que la palabra de Dios nos enseña para hacer cosas que van conforme a las costumbres y aún peor que las costumbres de este mundo. La vez pasada escuchaba a Armando Alducín hablar acerca de que ya las organizaciones de pedófilos que existen en Estados Unidos están pidiendo al gobierno de Estados Unidos que los acepten en la organización gay. Obviamente, al estar ellos en esta organización gay, ellos reciben un gran respaldo y quieren que ya no se les llame pedófilos, sino que se les llame personas con atracción hacia los niños. Al mismo tiempo estamos viendo que en Estados Unidos se están estableciendo que menores de edad de 10 años puedan tener relaciones sexuales. O sea, es una sodomía, y decía Armando Alducín, estamos peor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, dice, porque por lo menos Sodoma y Gomorra no tenían la Biblia, no conocían la palabra de Dios, no conocían la ley de Dios, y nosotros, y más una nación como Estados Unidos, que empezó quitando la lectura de la Biblia en sus escuelas, pero que fue una nación que confió en Dios y con presidentes que realmente fueron siervos de Dios, se ha vuelto una nación apóstata. Entonces, el mundo entero está viendo esta apostasía. Nosotros tenemos que andar con ojo de águila y preocuparnos para que esto nos conduzca a nosotros a un arrepentimiento verdadero y a poder caminar con más rectitud. Todos los seres humanos fallamos y pecamos y cometemos graves errores, pero ahí está Dios para restaurarnos. Dios no nos condena, sino que lo que Dios quiere es que nos arrepintamos y que hagamos un esfuerzo para caminar en la luz, como dice Judas en su palabra. Tal vez como dicen oscuras, tal vez palpando podemos encontrarlo. Es necesario entonces que pongamos nosotros atención
a estos acontecimientos que están aconteciendo al nivel mundial. Alguien nos dice que nosotros nuestros estudios son muy profundos, pero nosotros aquí estamos haciendo la misión. ¿Sabe por qué estamos haciendo la misión? Porque la gente está escuchando esto, algunos se preocupan y nuestro plan no es preocupar a la gente. Nosotros mismos nos preocupamos cuando hacemos estos estudios. Nuestro plan y nuestro propósito es que la gente pueda buscar a Dios en medio de las cosas que estamos viviendo, hermano. El diablo ha hecho un gran trabajo sigiloso para que nos confiemos, para que estemos tranquilos, pero como dijo Jesús, que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, que muchos van a estar casándose y dándose en casamiento y en esto y en aquello, y no entendieron, dice la Biblia, hasta que vino el día del juicio y se lo llevó. Quiero que me pongas una diapositiva para que mira que han llegado. No necesita mucha explicación eso, ¿no? Sí, hombre. Miren ese obelisco. Ese lo hicieron más real, ¿verdad? Es que le pusieron un capote. Sí, o sea que bueno, esa es una cuestión que uno pues con mucho tacto tocamos esto, sí, hermanos, pero la mente tiene que darse cuenta qué es lo que está pasando. Me gustaría que me pusieras el video nuevamente de Perry. ¿Eso dónde es? Es normal.